Hey. ¿Qué tal amigos? El video de hoy lo comenzaremos con complicaciones técnicas porque están metiendo mucha bulla afuera, pero si no lo grabo ahora no lo grabaré en quizás cuantos días. Así que haremos lo que podemos con lo que tenemos. Y el día de hoy hablaremos de La granja de los animales, o también traducido como Rebelión en la granja, libro que debería sonarles porque su autor es George Orwell, autor que ya deberían conocer porque lo reseñamos en este canal, así como su otro libro 1984. Y con este, el que veremos ahora, son como el siglo, por así decirlo, de la fase distópica de este autor, ya que también escribió otras cosas. Y la historia, aunque no lo crean, es un cuento infantil. De hecho, podrían hacer el experimento de contárselo, leérselo a alguno de sus sobrinos, nietos, hijos, lo que sea, y lo pueden llegar a encontrar bastante entretenido. Lo que ya es más serio y más denso son las interpretaciones que uno puede llegar a hacer de dicho cuento, ya que, como es bien sabido, este cuento es una alegoría a los regímenes totalitarios de la Alemania nazi y de la Unión Soviética, ya que en eso se basó mayormente Orwell, pero en verdad aplica a casi todos los regímenes totalitarios que han existido en la historia, o incluso alguna que otra dictadura. En ese sentido, Orwell fue bastante visionario al recopilar bastantes elementos comunes o características comunes de este tipo de gobiernos, o bueno, en verdad, si es que se les puede llamar gobierno, no lo sé, lo voy a estudiar. Y comenzaremos con un hiper resumen de este cuento. Me voy a centrar en los aspectos que a mí me parecen más interesantes para analizar, y si es que todavía no lo han leído, pueden quedarse igual, ya que esta es una de esas historias que el saber el final de antemano no te arruina el hecho de leerlas. Digamos que la gracia de este cuento está en el cuento en sí, no en el final como tal, así que pueden quedarse, no hay problema. La obra se sitúa en la granja solariega a cargo del malvado humano Howard Jones, y donde los animales tienen voz y conciencia. En este contexto, los animales, encabezados por los cerdos, deciden rebelarse y desterrar a los humanos, ya que estos eran bastante crueles y tiránicos. Como los cerdos organizaron toda la revuelta, ellos mismos administraron la nueva granja. Incluso llegan a imponer 7 mandamientos basados en la filosofía del cerdo de mayor edad. Rápidamente, estos mandamientos son: todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas, nade o tenga alas es amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales son iguales. Estos mandamientos son importantes, ya que a lo largo de la historia van sufriendo cambios según le convenga más o menos a los cerdos. Sin embargo, con el pasar del tiempo los cerdos se van atribuyendo cada vez más y más facultades, hasta que, ellos se convierten en los nuevos tiranos. Tiranos venidos del pueblo, tiranos populares, pero tiranos y al fin y al cabo. Porque sí, los tiranos no vienen exclusivamente de la élite, los tiranos pueden venir de cualquier parte, incluso del pueblo mismo. Al igual que en 1984, Orwell escribió una parte de este cuento durante la Segunda Guerra Mundial, lo que vendría a explicar las distintas metáforas que tiene metida esta historia. Y nunca está de más recordarle que Orwell siempre fue de izquierda, de hecho militó en el Partido Laborista Independiente, y él nunca cambió de opinión o de lado político, y aún así criticaba regímenes de izquierda. Y esto podría parecer una contradicción, pero solo es aparente, ya que uno puede criticar algo que apoya, y de hecho es bastante bueno, ya que evita que uno caiga en el fundamentalismo o en el fanatismo. Y además, los regímenes que él criticaba, si bien tenían ideales de izquierda, se terminaron deformando en tiranías y regímenes totalitarios que vulneraban los derechos humanos. Así que en verdad, que fueran de izquierda o no, como que pasó a segundo plano. Por lo que este cuento refleja la decepción de Orwell al ver cómo sus ideas llegaban al poder y se corrompían rápidamente. Y como partí diciendo, el gran acierto de este cuento son los simbolismos que tiene, así que los iremos desanudando uno por uno, o por lo menos los más importantes. Para empezar, la granja solariega, que es donde suceden todos los hechos del cuento, vendría representando a la madre Rusia, o para ser más específico, a la Unión Soviética. Por lo tanto, todo lo que veremos es una alegoría de la Revolución Rusa o la Revolución Bolchevique. Los cerdos vendrían siendo los soviets, que eran estas personas que venían del pueblo y quienes encabezaron la revolución, y que una vez llegaron al poder, como ya dije, se corrompieron.
transformándose en la nueva élite dominante. El viejo mayor dentro de la historia fue el cerdo que les transmitió toda su filosofía de vida antes de morir. Tomaron esta filosofía de vida para escribir los 7 mandamientos. De esta manera, el cerdo mayor representaría como el background ideológico de toda la revolución, el que se podría personificar en Marx y en Lenin, pero en verdad aplica para cualquier intelectual de izquierda de la época en general. El señor Jones, que era inicialmente el dueño y el patrón de la granja y que después es ahuyentado por los animales, vendría a ser el zar Nicolás II, quien fue el último emperador de Rusia y quien debió abdicar producto de precisamente la Revolución Rusa. Snowball y Napoleón son los 2 cerdos más importantes en toda la revolución. Sin embargo, se empiezan a producir diversas disidencias entre ellos y Napoleón se aviva y le tira los perros a Snowball, quien debe correr por su vida y no regresar nunca más a la granja. Y no solo eso, sino que Napoleón aprovechó esta huida para culparlo de absolutamente todos los males que sucedieron después en la granja y elegirlo como una especie de personificación de los traidores de la revolución. Y toda esta historia que les acabo de mencionar debería sonarles porque es lo que pasó más o menos con Stalin y Trotsky. En resumidas cuentas, Stalin desterró a Trotsky por diferencias ideológicas y este último terminó transformándose en un paria de la Unión Soviética. Y tenemos otro cerdo, el cerdo Squealer, quien solía comunicar todas las noticias de Napoleón, así como las nuevas reglas o mandamientos que se le iban ocurriendo en el camino. Sin embargo, él lo hacía con cierta gracia demagógica, por así decirlo, para que el resto de los animales se lo tomaran de la mejor forma. Así que este cerdo vendría representando a los medios de comunicación o a la prensa de poder, quienes se aliaban con el poder imperante. En pocas palabras, la prensa aliada con la revolución. Los perros, que seguían ciegamente las órdenes de Napoleón, representan a la policía soviética. Las ovejas, como el rebaño que son, representan a la gente o al pueblo de la Unión Soviética, quienes se creían todo lo que les decía el gobierno y no se cuestionaban nada, repitiendo todo lo que les decía su gobierno como loros, sin reflexionar mayormente en ello. Otro de los personajes interesantes es el señor Frederick. Este era otro granjero que vivía cerca y quien también maltrataba a sus propios animales. Aún así, Napoleón hace un pacto con este, a pesar de estar traicionando a los suyos, por lo que Frederick sería Hitler, ya que Stalin, es decir Napoleón, firmó un pacto de no agresión con Alemania en 1939, así que vendría a significar eso, aunque al final ambos países se terminaron agarrando igual. Y bueno, hay muchos personajes más, pero estos me parecieron los más interesantes o que tenía tal vez una referencia más directa y explícita a los acontecimientos históricos. Y como si eso fuera poco, este cuento ha impactado mucho en la cultura popular, al cual se le suele hacer muchas referencias. Y la que más me gusta a mí es la que le hizo Pink Floyd en su álbum Animals, especialmente en 3 canciones: Dogs, que significa perro, Pigs, que significa cerdos, y Sheep, que significa oveja. Así que las referencias son más que obvias. Y les recomiendo escuchar las canciones con traducción si es que no saben inglés y analizarlas, son muy interesantes. Y para ir terminando este video cortito, quiero decirles que una de las cosas que más me impactó cuando leí este libro y era joven y me sigue impactando hasta el día de hoy es cómo se le puede meter tanto ingenio a un cuento tan corto y tan escaso de hechos o tan infantil si es que se quiere, lo cual me deja con la sensación de que cantidad no es igual a calidad. En un cuento corto que te puedes leer en una tarde, le mete un montón de simbolismos y metáforas y referencias históricas que de verdad te explotan la mente y te obligan a averiguar qué quiere decir esto, a qué hará referencia a esto, lo cual a su vez te obliga a estudiar historia o al menos leer un poco. Y con esto lo que más recalco sobre todo es el ya mencionado ingenio, ya que un cuento corto o incluso una novela corta puede que no tenga muchos hechos ni sucedan acontecimientos tan grandilocuentes, pero puede tener un mensaje potente en pocas palabras. Así que ya saben, céntrense en el mensaje, en cómo lo pueden transmitir de una manera efectiva y poética y no se pongan a redundar en hechos
ya que eso suele ser un error recurrente en escritores. Sin nada más que agregar, les recuerdo que Leyendas es un proyecto que pretende saltar lo antes posible a una revista literaria digital o una página web en la cual no solo comentaremos grandes clásicos como hago en este canal, sino que autores y novelas y cuentos proporcionados por ustedes, los seguidores, para darle difusión y conocimiento a aquellos que están recién empezando en el apasionante mundo de la literatura. Así que ya saben, si quieren apoyarme en este interesante proyecto, pueden seguirme en todas mis redes sociales, darle like a todo lo que publico y en el futuro, si es que le tienen mucha fe, incluso pueden aportarme dinero a través de Flow o suscribiéndose a mi Patreon. Eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima.